Y es justamente que se viene desarrollando esta reunión conjunta con la Comisión Mixta de Investigación de Sobornos mencionados en los procesos judiciales internacionales desde el caso Odebrecht, Estados Unidos y Lava-Jato, Camargo Correa, Brasil, de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, quienes están en nuestro país. El día de hoy se van a presentar la Comisión Mixta de Investigación de Bolivia, la multipartidaria de Perú, un balance del trabajo, y también las exposiciones de asesores de instituciones que brindan asistencia técnica especializada. Adelante, por favor, señor director. Muy intensamente en esta empresa, en la forma de trabajo de esa empresa, y nos motivó a hacer esta visita. Agradecemos también al presidente del Congreso, y ayer le hemos expresado en ese sentido que pese a las diferencias ideológicas, ustedes saben perfectamente a qué línea corresponde cada grupo, hemos coincidido todos en que esta lucha contra la corrupción no puede tener color político y que debe aunar los mayores esfuerzos entre todos y todas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Rivero. Vamos a presentar un balance de trabajo nuestro a fin de que ustedes puedan tener una idea de qué hemos hecho y qué estamos haciendo hasta la actualidad en esta comisión, que en realidad está terminando su plazo el próximo 4 de julio. Eso involucra que nosotros debemos presentar un informe ante la comisión y de acuerdo al cronograma que tenemos, este debe ser presentado más tardar en la tercera semana de junio para ser votadas sus conclusiones y luego al Pleno del Congreso, el cual debe votar finalmente lo que presente la comisión. El objetivo, ahí tenemos nosotros, la investigación, la comisión multipartidaria, que está encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que han sido adjudicadas a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras desde el inicio de sus actividades hasta la fecha por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. ¿Cuál es el objetivo general nuestro? Identificar los hechos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos con empresas brasileñas y sus consorciadas en perjuicio del Estado, del modelo económico y de las poblaciones de las áreas de influencia, con la finalidad de establecer la responsabilidad política en los casos que corresponda y de coadyuvar a la sanción penal, civil y administrativa a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Cuál es nuestra hipótesis de trabajo? Para que las empresas brasileñas y sus consorciadas, motivo de investigación, hayan logrado una participación preferente en la adjudicación y o ejecución de proyectos, obras y concesiones, propiciaron acuerdos colusorios con distintas autoridades, funcionarios y servidores del Estado de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, así como accionaron mecanismos para propiciar iniciativas legislativas que den cobertura a sus propósitos. El conjunto de obras y concesiones representan una inversión aproximada de 15.979.584 millones de dólares, que en moneda nacional supera el monto de 52.300 millones de soles y que para efectos de la investigación en materia de una línea de tiempo, es decir, desde su inicio, ejecución, conclusión o estado en el que se encuentre, se refieren a los periodos gubernamentales de los expresidentes Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez, Ollanta Humala, y dado el estado de avance de la investigación, acá debe ser incluido el gobierno del expresidente Kuczynski y hasta donde alcance la del presidente Martín Vizcarra. Es decir, nosotros tenemos una investigación que abarca transversalmente a 5 presidentes, 4 expresidentes y al presidente en ejercicio. El alcance de la investigación, tenemos nosotros 41 proyectos identificados. ¿Por quiénes? Por Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, Camargo Correa, OAS y sus consorciadas peruanas. Entre las consorciadas peruanas nosotros tenemos principalmente a Graña y Montero, a ICSA y a JJ Camet Contratistas.
nosotros hemos identificado que hay incrementos de costo o sobrecostos por un total de más de 10.000 millones de soles, 3.000 millones en moneda norteamericana. Estos sobrecostos son los que nosotros estamos investigando si es que tuvieron un destino hacia los funcionarios que participaron transversalmente en la ejecución de estos proyectos bajo la forma de sobornos, coimas o dádivas. Esta comisión tiene un alcance de visión panorámica en la ejecución de las obras o en la adjudicación de las concesiones. Nosotros hemos trabajado para identificar la modalidad de contratación. Nuestra legislación tiene diversas formas de contratar con el Estado. Y de ahí viene la importancia también de avanzar para legislar y unificar en que se pueda tener menos modalidades de contratación que puedan hacer más fácil el acompañamiento, el control, la fiscalización y el control político también. Cuando esto es tan diverso, los criterios de especialización se tienen que imponer y de pronto ya no puedes observar con la misma facilidad si es que es tan diversa la modalidad de contratación. Nosotros empezamos viendo la modalidad de contratación. Luego vemos qué personas naturales, jurídicas han estado involucradas. Funcionarios públicos, las empresas constructoras, especialmente en este caso las brasileñas y sus consorciadas peruanas, las empresas supervisoras, los estudios de abogados y los árbitros. Luego identificamos bien la participación de los ministerios y los organismos públicos descentralizados, las OPDs. En este marco, dependiendo del nivel en el cual estemos trabajando, el nivel de gobierno en el cual se trabaje, también observamos a los gobiernos regionales, a los organismos internacionales que estuvieron a cargo en algunos casos de la licitación y a lo largo del tiempo fueron avanzando desde la licitación, por lo cual empezaron, y cuando hablamos de organismos internacionales hablamos especialmente de la Organización Internacional para las Migraciones o de UNOPS, que trabajan con Naciones Unidas y que ellos llegaron al Perú ofreciendo transparencia y especialización para poder llevar adelante proyectos en un primer momento para hacerse cargo de la licitación, pero con el transcurrir del tiempo se hicieron cargo de la licitación, de la supervisión y de la construcción, es decir, fueron abarcando cada vez más espacios. Y aquí señalar que los organismos internacionales trabajan en nuestro país con inmunidad completa. Nadie los puede llamar, no los puede llamar el Congreso, no los puede llamar la Contraloría, no los llama el Ministerio Público, es decir, trabajan con un manto de protección tal que probablemente haya servido también, y esta es una de las hipótesis que esta comisión maneja en algunos de los casos en los cuales han intervenido, ha facilitado la corrupción. También nosotros vemos el esquema económico financiero y de los estudios de factibilidad, una modalidad que tuvieron las empresas brasileñas fue contratar a funcionarios públicos que deberían tomar decisiones para realizar la estructuración financiera de los megaproyectos que impulsaron, para ver apalancamientos, para gestionar cofinanciamiento, y esto, por ejemplo, fue algo que se evidenció en las relaciones negadas y luego probadas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski con la empresa Odebrecht. Y finalmente, los dos últimos puntos de alcance, vemos la intervención de los organismos supervisores como OSINERMIN y OSITRAN, ¿no? Los organismos que son los encargados de realizar supervisión por parte del Estado y que deben, por lo tanto, garantizar que el Estado esté lo suficientemente alertado de lo que está pasando. Y aquí tenemos a OSINERMIN, a OSITRAN y a la Autoridad Nacional del Agua. Y un rol fundamental han jugado las empresas de publicidad, las
empresas que se encargan de realizar estudios de opinión y los medios de comunicación. Se han realizado muchos estudios de opinión que han dado cuenta de la enorme necesidad de una población con respecto a determinados proyectos, no siempre eran ciertos. Y también la academia entra dentro de este rubro. Las universidades han generado estudios que han validado, por ejemplo, la necesidad de determinados proyectos, ¿no? La rentabilidad social, la rentabilidad económica, que tampoco luego en el tiempo se han demostrado que no eran rentables ni social y mucho menos económicamente. En el punto 7, nosotros tenemos un problema en la anterior, no son organismos supervisores, sino organismos reguladores, ¿no? En el punto 7. Como dijimos al comienzo, esta comisión identificó 41 megaproyectos en el periodo de tiempo que se ha establecido. Acá hay algo importante que creo que están repitiendo ustedes en la comisión que están impulsando en la asamblea a la cual representan, y que es establecer en qué periodo de tiempo nosotros investigamos. Esta comisión recibió el encargo de investigar presuntos sobornos, coimas y dádivas. Nosotros de hecho la hemos heredado. Yo soy la segunda presidenta después de la renuncia de mi colega Víctor Albrecht, que estuvo en la primera etapa. Los 3 primeros meses, yo me hago cargo al 4.º mes. Y es la temporalidad. Marcelo Odebrecht o la empresa Odebrecht han confesado que iniciaron sus prácticas de sobornos a partir del año 2004. Entonces nosotros fijamos esa temporalidad, o bueno, la fijó la comisión anterior, desde en la cual hay evidencia probada a través de testimonio y a través del rastreo de cuentas, la temporalidad. Y entonces, para no iniciar en ese periodo, sino abarcar el gobierno completo, porque puede que todos los actos, como de hecho se ha aprobado, los actos preparatorios, el pacto colusorio, tuvo que haberse iniciado antes de la primera entrega de la coima. Entonces se establece la temporalidad desde el inicio del periodo del expresidente Alejandro Toledo. Y de ahí en adelante, porque a lo largo del tiempo se ha demostrado que esta práctica nefasta de hacerse las obras y de las concesiones a través del soborno se repitió en diferentes niveles de gobierno a lo largo de los diferentes presidentes, de los diferentes gobiernos que pasaron. Entonces, identificamos desde esa fecha hasta la actualidad 41 megaproyectos, y de esos, a partir de una matriz que asigna puntos, seleccionamos o priorizamos 11. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos para puntuar? El monto con el cual se realizó la licitación y el monto que se tuvo al finalizar la obra o la entrega en concesión, el número de adendas que tuvo, el número de arbitrajes que tuvo y el estado en el que se encuentra. Entonces, después de esa puntuación, nosotros identificamos y priorizamos 11 líneas de investigación. El corredor vial interoceánico Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, más conocido como carretera IRSA Sur, que abarca a los gobiernos de Alejandro Toledo principalmente, y en adendas al gobierno del expresidente Alan García. El sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, línea 1, tramos 1 y 2, del gobierno del expresidente García, mejoras a la seguridad energética de nuestro país y desarrollo del gasoducto sur peruano, que inició en el gobierno del expresidente García, luego abarca el gobierno del expresidente Humala, que es donde se hace ya la licitación. Empezó con $1.300 millones en el gobierno de García, se licita por $7.300 millones en el gobierno de Ollanta Humala, y es un proyecto que para nosotros es muy importante porque abarca hasta la actualidad. En el gobierno del expresidente Kuczynski se debieron tomar acciones para licitar y o para activar la cláusula anticorrupción que sí tiene este proyecto, acciones que no se han realizado y que tenemos por lo tanto en la actualidad pendiente de decisión
este es un proyecto que nosotros podemos entonces afirmar que abarca 4 gobiernos. El proyecto de la concesión Vías Nuevas de Lima o Rutas de Lima, este es un proyecto de la Municipalidad Metropolitana, de Lima Metropolitana. El proyecto de concesión del diseño, financiación, construcción, operación y de la irrigación Olmos, este es en la región Lambayeque. El proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura, en Piura. La línea amarilla o vía Parque Rímac de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Hospital Antonio Lorena del Cusco en la región Cusco, la Central Hidroeléctrica de Chaglia en la región Huánuco, el Proyecto Especial Chavimochic en la región La Libertad y el Centro de Convenciones de Lima en la ciudad de Lima. Como ustedes ven, ahí en el siguiente cuadro tenemos el alcance de la investigación. Ahí están los proyectos con las empresas que han participado. Vemos el proyecto Olmos Trasvase, participó Odebrecht y la constructora Norberto Odebrecht, y como pueden ver en esa página casi todas son de la constructora Odebrecht, que ha sido una de las constructoras más importantes en nuestro país, la que más ha participado. Pueden interrumpirme si es que tienen alguna duda para detenerlos. En la siguiente página vemos igual como sigue apareciendo básicamente Odebrecht, pero ya vemos cómo empiezan a aparecer otras constructoras. En este caso, en las que tenemos ahí empieza a aparecer Obrainsa, otras empresas del grupo empresarial Odebrecht, y todos los siguientes son de Odebrecht. En la siguiente, por favor, tenemos un total de 20 proyectos ejecutados por Odebrecht, 15 proyectos ejecutados por Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galbao, que se consorciaban. Ellos se consorciaban para poder trabajar en el Perú. Sí. Su micro, por favor. Perdón. No, consulte bien puntual. ¿Las 3 empresas han estado juntas en los 15 proyectos? Está desagregado, diputado. Usted ve allí, por ejemplo, el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huánuco, Tingo María, Pucallpa, solo Andrade Gutiérrez. En el siguiente, solo Andrade Gutiérrez. En la carretera Huaura-Sayán, solo Andrade Gutiérrez. Pero, por ejemplo, en la carretera Irsa Sur, en el tramo 4, participaron Andrade, Camargo y Queiroz, ¿no? Es decir, dependiendo del proyecto, encontramos solamente a uno o los encontramos en consorcio. En el siguiente también, que es mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta en el Callao, tenemos a Andrade Gutiérrez y a Queiroz Galbao. En el siguiente tenemos a Andrade y a Queiroz. En el siguiente tenemos a Queiroz y a Camargo. En el siguiente a Queiroz y a Camargo. En el siguiente Queiroz y Camargo. Y en el siguiente solamente a Queiroz. Queiroz solo, Camargo solo y Camargo y Camargo. Una característica que tiene es que ellos dentro de su grupo empresarial tenían muchísimas razones sociales. De hecho, Odebrecht ha tenido más de 50 razones sociales con las que ha operado en el Perú. Y esto es importante que se tenga en cuenta, porque de pronto, por ejemplo, para una acción de control por parte de la Contraloría, de acuerdo a nuestra legislación, si hay una empresa que tiene un conflicto por haber presentado una denuncia o por estar denunciado con el Estado, ya no puede participar. Entonces, ¿qué hacían? Participaban con otra razón social. Soy una persona diferente y por lo tanto no me alcanza la prohibición. Ese tipo de situaciones las hemos tenido. En la siguiente ya vemos la participación de OAS. OAS participa en 6 proyectos, que como vemos ahí está Línea Amarilla, por ejemplo, que es uno de los que tiene esta comisión, o el Centro de Convenciones, que también investiga esta comisión. Y ahí nosotros hemos mostrado, ¿no?, las principales empresas brasileñas. Entiendo que ustedes tienen más a Camargo Correa y a Queiroz Galbao, ¿no?, a diferencia de nosotros. Sí, diputada. Susana Rivero hace uso de la palabra. Nosotros estamos investigando en la misma temporalidad, por las mismas razones incluso que ustedes mencionan. Son los momentos en que se han confirmado las delaciones, que se ha empezado a operar, que se consigue evidencia cierta. Esa es la temporalidad. Y las empresas que han ejercido en Bolivia son las que ustedes también han investigado. Queiroz Galbao, en
proyecto OAS Camargo Correa, que es donde se mencionan los sobornos en la investigación Lava Jato de Brasil, y UTC, que hasta ahora llegó a Bolivia, pero todavía no encontramos sus proyectos. Probablemente haya llegado con alguna de las modalidades. Y efectivamente es cierto, y hemos pedido nosotros a la Autoridad de Control de los Registros Públicos de Empresas, se llama Fundempresa en Bolivia, que nos dé todas las modalidades de organización empresarial, no solamente propias, sino consorciadas, como llaman ustedes, para nosotros se llaman sociedades accidentales o subsidiarias. O sea, todas sus formas hemos pedido y bueno, hasta ahí por lo menos creo que vamos trabajando en el mismo sentido. Nosotros, sin embargo, por la normativa boliviana, y eso es importante que lo sepan los colegas también de la comisión de ustedes, no tenemos atribuciones de Ministerio Público. Ayer conversábamos con la presidenta, con Rosa María, y ella nos explicaba que acá se investiga y luego se procede con el antejuicio inclusive. Nosotros llegamos solo hasta investigación propia y luego se trasvasa al Ministerio Público la investigación. En ese marco, no tendríamos atribuciones para hacer como una especie de auditoría. Lo que nosotros buscamos son sobornos. Y ahí sí vamos a aprovechar toda esta gran experiencia suya de cruce de fuentes, cruce de información para poder llegar. No es fácil detectar un soborno. Tampoco podemos atentar contra la presunción de inocencia de entrada. Si tenemos que tener una información de base, acá ya se menciona por parte de los juicios internacionales que hay soborno, entonces eso como que nos ha aliviado el inicio de la investigación porque había que haberla justificado de alguna manera. Entonces coincidimos con las empresas, coincidimos que no eran las mismas formas de asociación empresarial, de organización empresarial. Por supuesto que nosotros tenemos en menor dimensión Odebrecht, por ejemplo. Acá, por lo que nos han explicado, la más fuerte era Odebrecht, ¿no? Para nosotros teníamos las otras que acá más bien funcionaban en consorcios, ¿no? Hasta acá, digamos, para ir hablando el mismo idioma y compartiendo nuestras experiencias. Sí, estamos ya por terminar también la presentación. A esta comisión han sido invitadas ya 238 personas, entre personas naturales y representantes de personas jurídicas. Hemos desarrollado 718 horas de sesión. Hemos desarrollado 101 sesiones ordinarias y con la de hoy 7 sesiones extraordinarias. Y acá esa es la parte que a nosotros nos ayuda mucho para determinar si hubieron o no sobornos, además de las delaciones, que son los 401 levantamientos del secreto bancario, del secreto tributario, de la reserva bursátil y del secreto de las comunicaciones. Esto es un trabajo bastante técnico ya que nos permite determinar, por ejemplo, incrementos inusuales de patrimonio. Doy la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. De hecho, es bueno que él esté llegando justamente en esta etapa porque, digamos, es un parlamentario con mucha experiencia en temas de investigación y mucho más en temas de determinar incrementos de patrimonio no justificados. Se pueden realizar incluso desde la comisión peritajes que puedan llegar a ese fin.Nosotros, por el tiempo del cual disponemos y por la amplitud del caso, vamos a dejar eso ya en manos del Ministerio Público, porque finalmente a una comisión política, cuando hay suficientes argumentos que configuren que hubieron faltas contra el principio constitucional de la buena administración pública, y estos están acreditados al haber permitido por hacer o por no hacer que empresas que terminaron perjudicando al Estado se hayan hecho de una obra o de una concesión, ya hay una responsabilidad política al alto funcionario, y esto se acredita cuando se presentan todos los hallazgos que nosotros hemos detectado a lo largo de la investigación. Y si esto además va acompañado de
incremento no justificado de patrimonio o de hallazgos en cuentas en paraísos fiscales, eso se deriva por completo al Ministerio Público para que ellos, en el marco de sus atribuciones como titulares de la acción penal, procedan a investigar, denunciar y acusar. Hemos, en este esfuerzo, emitido 1.503 documentos y hemos recibido 1.809 documentos, folios digitalizados a la fecha en una base de datos a la cual le pasamos un software de reconocimiento de texto que permite, dentro de todo esto, encontrar rápidamente cualquier información, la misma que está además compartimentalizada, para que cada investigador solo pueda ver información sobre su línea de investigación y evitar así también la filtración y el mal manejo de la misma, que significa todo un desafío para comisiones de este tipo, porque, digamos, también hay que tener en cuenta no solo el principio de presunción de inocencia, que debemos respetarlo siempre, sino también que en investigaciones de este tipo, que esta comisión ha decidido que sean públicas, la honra de las personas también debe ser preservada hasta el final. Entonces tenemos 500.000 casi de folios digitalizados, una cantidad similar por digitalizar y más o menos 2 terabytes de información digital. Es decir, hay mucha información que procesar. Ese es el mapa del Perú, en el cual vemos han intervenido las empresas brasileñas y sus consorciadas. Como ustedes ven, es de norte a sur. Han trabajado en prácticamente todo nuestro país, especialmente en trabajos de infraestructura vial, en proyectos energéticos y en proyectos de estructura de determinados otros sectores como hospitales o centros de convenciones. Es importante también señalar que, si bien es cierto en esta etapa no lo estamos presentando todavía porque es algo que está en pleno proceso, hemos hecho un análisis político y geopolítico de la intervención de las empresas brasileñas en el Perú y de si los intereses que ellos buscaban beneficiaban más al Perú que a Brasil, o si de pronto estos proyectos que se hacían para generar intercambio comercial, por ejemplo, finalmente funcionaron o no funcionaron, o fueron más útiles para sus fronteras que para las nuestras. Pero ese es un análisis mucho más político y geopolítico, y por eso es que no lo presentamos en esta oportunidad todavía. Hemos encontrado los arbitrajes, que no sé cómo funciona en su país, pero en nuestro país, una vez hecha la concesión o adjudicada la obra, casi siempre con un marco normativo que facilitaba que las empresas brasileñas sean beneficiadas y además impedía cualquier tipo de competencia, y casi siempre estas concesiones o adjudicaciones de obras se hacían a precios que no estaban reflejados en un expediente técnico detallado, porque casi nunca lo tenían. Entonces, con un perfil eran licitados o concesionados, y entonces eso ha llevado a que existan incrementos sucesivos de costos, y esto nunca eran observados por las supervisoras. Pero si acaso la supervisora observaba y entonces se detenía un pago o un incremento, iban a un arbitraje. En estos arbitrajes se da la casualidad que participaban determinados árbitros, casi siempre los mismos, que cuando eran árbitros de las empresas brasileñas siempre ganaban.